toca ver Efesios capítulo 1 y los versos que vamos a considerar hoy son del 8 al 10. Gracias, Juanita. Muchas gracias. Y acerca de esta temática que hemos estado abordando, de que en Cristo Jesús nosotros recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Es precioso como empieza el libro de Efesios. Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, es muy importante ese comienzo, puesto que nos habla de la razón por la cual nosotros bendecimos a Dios, ¿cierto? Y nos habla también de que Dios es primeramente quien nos bendijo y luego en respuesta a eso nosotros le alabamos, le adoramos. Él nos bendijo, por eso le bendecimos. Amén. Y esta bendición que Dios ha dado, solamente la da en su Hijo, Jesucristo. Todas estas bendiciones espirituales, Dios las da solamente a aquellos que están en Cristo. Y hemos estado viendo algún detalle de las bendiciones que particularmente menciona el apóstol Pablo en este primer capítulo de Efesios, y hemos hablado de una de ellas ya que Dios nos ha bendecido en Cristo debido a que Él nos ha, o más bien dicho, a través de la redención. En Cristo, hermanos míos, Dios nos ha redimido, y la gran bendición que involucra esto es que todos nuestros pecados han sido ya perdonados en Cristo. Amén. Así es que estamos, gracias al Señor por su bendita gracia, y para su gloria estamos perdonados, redimidos, comprados. Amén. Libertados del pecado. Y hoy veremos una segunda bendición que puntualiza el apóstol Pablo, que en Cristo Dios nos ha dado a conocer su voluntad. En Cristo Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Dios hizo sobreabundar esta gracia suya, especialmente al darnos sabiduría, inteligencia, y especialmente dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Acerca de eso, pretendo hoy hablarles de cómo las Escrituras nos revelan de qué manera y lo maravilloso que es esto de que Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Oremos. Amado Señor, quiero ir a tu presencia, Señor, junto a mis hermanos, junto a la congregación, Señor, porque Padre amado, queremos rogarte, Señor, que tú permitas, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Señor, esta palabra tuya es viva y eficaz. Y Señor, no queremos pasar domingo a domingo frente a un texto sin vida, sino, Padre, frente a tu palabra que es viva y eficaz. Señor, ayúdame a mí, Señor, en mi limitación, en mi incapacidad, Padre Celestial. Ayúdame a comunicar tu palabra como debe ser. Padre, ayúdanos a todos nosotros que estamos aquí a tener un corazón sumiso a tu palabra. Ayúdanos a ser transformados de gloria en gloria con tu palabra, Señor. Padre, derrama abundantemente de tu Espíritu Santo en esta congregación, para que haya, Señor, convicción de pecado, para que haya santidad en nuestras vidas, para que haya salvación en aquellos que están sin Cristo. Señor, te imploramos, Padre, tu obra en medio nuestro. Señor, que este tiempo, Padre, podamos apreciar lo hermoso que es este regalo que tú nos has dado en Cristo, de que nos has permitido conocer tu voluntad, Señor, tu plan redentor eterno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuestra vida cristiana
no es como la vida que pudieran llevar cualquier otra persona de cualquier otra religión. ¿En qué sentido? En que nosotros especialmente disfrutamos de un privilegio como cristianos que el mundo no conoce y el mundo no disfruta. Y ese privilegio es de poder nosotros conocer la voluntad de Dios, conocer su plan redentor. Nosotros como creyentes no vivimos en la oscuridad con la incertidumbre de qué es lo que Dios quiere para esta vida, para este mundo, para mi vida, para tu vida. No, nosotros podemos conocer su voluntad y podemos incluso saber detalles de esa voluntad redentora del Señor e incluso podemos saber cómo terminará todo. En el Apocalipsis nos muestra una preciosa imagen al final de cómo terminará todo. Cristo reinando sobre todas las cosas, sobre todo el universo, Dios glorificándose a sí mismo por todo este acto redentor y el pueblo de Dios disfrutando por la eternidad de las glorias del Señor en ese disfrute eterno. Entonces, hermanos míos, nosotros como creyentes debemos sentirnos privilegiados de que Dios en Cristo nos ha dado a conocer su voluntad. Y vuelvo a ser reiterativo en algo que hemos sido reiterativos. Esta preciosa bendición solamente la tenemos en Cristo. Solamente en Cristo. Esto significa que no toda persona en este mundo tiene acceso a conocer la voluntad de Dios. No toda persona tiene acceso a apreciar lo hermoso de su plan redentor. Ahora, note bien, no estamos diciendo que la gente no tiene acceso a la Biblia. No, sí tiene acceso a la Biblia. Pero un impío, hermano mío, un perdido, puede estar leyendo 1000 años la Biblia, pero no va a entender la voluntad de Dios. No va a comprender los detalles hermosos de la redención. No va a poder apreciar la gloria de Dios en cada narrativa. No va a poder apreciar la perfección de su voluntad en ninguna de sus cartas pastorales o apostólicas. ¿Por qué? Bueno, el apóstol dice que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Y tú y yo podemos hacerlo. Que en toda sabiduría e inteligencia Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Hermanos, lo primero que quiero puntualizar en esta oportunidad es que Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, ¿qué es un misterio? Ya que es un misterio, ¿a qué se refiere el apóstol cuando habla del misterio de su voluntad? Bueno, sencillamente se está refiriendo a algo que no se conoce y que solamente puede ser conocido si Dios lo da a conocer. Los misterios de Dios no los puede develar el hombre. Dice la palabra del Señor ahí en el Deuteronomio que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para los hombres. Entonces, hay misterios, que la Biblia llama misterios, de Dios escondidos, secretos, por decirlo así, que la única manera en que nosotros hemos podido llegar a conocerlo es por el hecho de la condescendencia que Dios ha tenido con nosotros, los pecadores, y ha querido revelar ese misterio. Es por Él, es por su gracia que nosotros podemos conocer su voluntad. Entonces, este misterio, que es el misterio de su voluntad, el apóstol Pablo se está refiriendo al plan eterno, lo que Él ha decretado hacer desde la eternidad. Dios no es un Dios improvisado. Dios no es un Dios improvisado. Dios no es un Dios que cuando Adán cayó, dijo, wow, ¿y ahora qué hago? Ya, formulemos esto. Dios no es un Dios improvisado que al ver la maldad de los hombres dijo, bueno, ¿qué hago ahora ya? Todos muertos en el diluvio. No, tampoco es movido por pasiones, hemos dicho, ¿cierto? Dios no es un Dios improvisado que tuvo que cranear
la idea de cómo hacerlo. Voy a decirle a Abraham que vaya para allá y a través de él voy a formar un pueblo. Dios no es un Dios improvisado. Cuando uno lee la narrativa bíblica, va viendo historias que se van desarrollando y pareciera para la persona que no conoce la palabra de Dios o para el que no comprende que la Biblia es un solo libro, muchas veces las personas leen las historias bíblicas sin lograr entender la conexión que hay en ellas. Y lo único que consiguen lograr cuando ven a la Biblia como un montón de historias inconexas, lo único que logran estas personas es que cada historia tenga una moraleja moral, ¿cierto? Una enseñanza moral. Entonces ven a Sansón y dicen, bueno, tú no tienes que ser inmoral como Sansón. Y ven a David y dicen, tú tienes que ser valiente como David. Y no tienes que ser desobediente como Jonás. Y tienes que creer en Dios como Abraham. Y tienes que hacerle caso a mamá como, no me acuerdo quién le hacía caso a mamá, pero y la ocupamos la historia solamente, únicamente como enseñanzas morales. Pero hermano mío, la Biblia no es un libro de moralidad esencialmente. La Biblia es la revelación de la voluntad, del plan eterno de Dios. Por lo tanto, estas historias, que sí es cierto, tienen enseñanzas morales, pero no es la moral el propósito de cada historia, sino que el propósito de cada historia es revelar el plan redentor de Dios a través de la historia. Esa es la intención. Es decir, cada libro de la Biblia, cada historia de la Biblia tiene una intención teológica, no moral. Aunque tú y yo podemos sacar enseñanzas morales de cada historia y aplicarlas a nuestra vida. Pero hermanos míos, Dios tiene un plan eterno. Él ha decretado hacer desde la eternidad un plan precioso que tiene como objetivo, tiene como meta no el bienestar nuestro, sino que su propia gloria. ¿Por qué Dios escoge a individuos para salvación, para su propia gloria? ¿Por qué Dios envía a Cristo a morir para su propia gloria? Todo lo que hace Dios lo hace para sí mismo. Y como hemos dicho muchas veces, si yo hiciera eso, sería un engreído y sería merecedor de los peores epítetos que ustedes pueden decirme. ¿Ya? Todo, ¿ya? Egocéntrico, narcisista, todo, ¿ya? Si un ser humano tuviera ese ímpetu. Pero hermano, Dios es Dios y merece la gloria. Merece la honra, la alabanza, el imperio, la potencia, el poder, la autoridad. Todo merece el Señor porque es Dios. Por lo tanto, es el único ser en el universo que tiene no solamente la facultad, sino que el derecho de hacer todo cuanto haga para su propia gloria. Y entra aquí incluso todas nuestras aparentes desdichas. Porque hermano mío, si tú eres cristiano y estás pasándolo mal, déjame decirte una cosa, tú estás bien. Tú estás bien. Porque si Dios quiere que lo pases mal, estás bien. Porque Dios quiere eso. Estás en las manos del Señor. Y en sus manos es el lugar mejor que podemos estar, aún estando mal. Porque el Señor no es un Dios que no se compadece, sino que es un Dios lleno de misericordia. Clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, dice el Señor. Pero Él tiene un plan eterno. Él no es un Dios improvisado. No es que de pronto llegó Saúl a arruinar el plan y dijo, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a llamar a David. No, David no es un plan B. ¿Me entiendes? Noé no es un plan B. Porque siempre hubo un solo plan de Dios, que es la redención de su pueblo. Y si bien es cierto, podemos nosotros leer el Antiguo Testamento y llegar al último libro, que es Malaquías, y es decepcionante, porque usted ve la realidad del pueblo de Israel en Malaquías y dice, ¿y esto así quedó? ¿Así resultó toda la historia? ¡Qué fome! Un pueblo en decadencia, miserable. Claro, reconstruyeron el templo, pero ¿qué hacían los más viejos que conocían el templo antiguo? Lloraban. Decían, esto no se compara con la gloria del templo antiguo. O sea,
Estamos peor, decían. Pero ahí es donde en el último libro del Antiguo Testamento hay una voz de esperanza. Diciendo el profeta aquí, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento, con esperanza. Yo voy a traer al profeta Elías antes que venga el Señor. ¿Y sabe quién era ese profeta Elías? Dijo Cristo, Juan el Bautista. ¿Se acuerda la profecía? Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, el que viene a preparar el camino del Señor, a alisar sus sendas, a allanar sus sendas, a emparejar sus sendas. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, eso se usaba antiguamente cuando el rey visitaba un pueblo. ¿Sabe lo primero que hacía la gente? Arreglaba los caminos porque el rey tenía que pasar por ahí. Eso es allanar la senda. Y Juan el Bautista vino a preparar el camino para que el Rey eterno de los siglos viniera a este mundo. Porque esa era la consumación del plan que Dios tenía, Cristo. Ahora, este plan redentor, como hemos visto, no está dentro de la realidad de un Dios improvisado. Dios no es improvisado, Dios tiene un plan eterno. Por cierto, la iglesia no es un plan B de Dios. La iglesia siempre fue el plan de Dios. No es que, pucha, me falló Israel, ¿ahora qué hago? Bueno, la iglesia. No. La iglesia no es un plan B, la iglesia es el plan de Dios. Y la palabra del Señor dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Entiende? De tal manera que nosotros, quienes pertenecemos, los gentiles a la iglesia, podemos decir que somos hijos de Abraham también. Y que nuestras son las promesas de Abraham. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, la simiente prometida a Abraham. Y si yo estoy en Cristo, soy heredero de las promesas. Bueno, Dios tiene un plan eterno de redención. Pero este eterno plan de redención no solamente contempla el hecho de ser redimidos, sino que también contempla el hecho de establecer su reino eterno en su Hijo. Hermano, y este plan fue desarrollándose en la historia de la humanidad desde la creación de manera paulatina y de manera progresiva. Cuando llegamos al tiempo de Cristo, este plan comenzó a ser poco a poco revelado a sus seguidores y en última instancia, obviamente, a la iglesia. ¿Se recuerdan que Cristo enseñaba en parábolas? Y decía, mira, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que va y tira su semilla y su semilla cae por acá y los espinos y las piedras y después la levadura, mira, la semilla de mostaza, que es la más pequeña, y a todas ellas se le llama las parábolas del reino. ¿Y se acuerdan del Sermón del Monte? Tremendo texto ahí. Devores el Sermón del Monte un día. Y le recomiendo el libro de Martin Lloyd-Jones sobre el Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Bueno, los judíos tenían una idea de su relación con Dios, como judíos. ¿De dónde nace esta idea? De lo que los fariseos y escribas les enseñaban. Que la relación con Dios dependía de la obediencia a la ley. Entonces viene Cristo, el Rey, junta a los suyos, sus ciudadanos del reino, y le dice, oíste que fue dicho esto, pero yo os digo, y comienza a darle la correcta interpretación a la ley real y comienza a dar los verdaderos mandamientos para su reino que estaba de alguna manera siendo abusado por estos fariseos y estos sacerdotes, que debiendo ser pastores de su pueblo, habían dejado a la gente como ovejas maltratadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice. Entonces le dice, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Y quiénes son todas estas personas? Los que componen su reino. Entonces de pronto tenías ahí un publicano, una ramera y gente común y corriente por la cual la religión de ese tiempo no daba ni un peso, comienzan a darse cuenta de que es posible pertenecer al reino de ese Cristo. Y comienzan a despertar por dentro espiritualmente, a tener vida espiritual. Y comienzan poco a poco a escuchar a este rey. Y comienzan poco a poco a comprender las cosas que el Señor Jesucristo les decía. ¿Saben lo que está pasando en ese momento? Dios está revelando este misterio de su voluntad a sus corazones. ¿Qué pasaba con los fariseos? Escuchaban, pero no entendían. Y eso es para que se cumpliera, dijo lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces dice, voy a cerrar sus corazones para que escuchando no entiendan, para que viendo no vean, y para que sus pecados no sean perdonados. ¡Wow! Dios está de alguna manera cerrando ahí la pasada a la religiosidad judía. Sí, pero no malentienda. No es un acceso infranqueable. Porque tú tienes el ejemplo, por ejemplo, de Nicodemo, que era parte de esa clase, pero llegó a ser un hijo del rey, por pura misericordia del Señor. A lo que voy yo es que poco a poco el pueblo de Dios comenzó a experimentar esto de que la voluntad de Dios comenzó a ser revelada a sus vidas y comenzaron a entender las cosas de Dios y comenzaron a entender el plan de salvación y comenzaron a comprender la vida dentro del reino y comenzaron poco a poco a tener la convicción de que ese nazareno frente a ellos era el rey. ¿Quién revelaba esto? Bueno, el Señor. ¿Se recuerda lo que le dijo a Pedro el Señor Jesucristo? Cuando de pronto Él manifestó realidades espirituales, ¿cierto? A los judíos que estaban ahí, que estaban siguiéndolo, famoso era Jesús, y Él les dijo, coman mi carne, beban mi sangre, para que tengan vida. Y dijeron, qué escandaloso es, este caníbal, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a beber la sangre? No comprendieron. ¿Se da cuenta? Ellos no entendieron lo que Cristo quiso decir. Por eso, hermano mío, cuando tú has llegado un día de tu vida a comprender lo que Cristo quiere decirte, siéntete privilegiado porque Dios te lo ha dado a conocer. No es porque es tu capacidad. Y muchos dicen que dejaron de seguir a Jesús. Y como Jesús no es como muchos de hoy en día, que les gustan las multitudes, pero aborrecen las personas, ¿cierto? Les dijo a sus propios discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Hermano, Cristo jamás anduvo en busca de fama, ni de adeptos. Él solamente andaba buscando a las ovejas de su redil. Y ahí es cuando el apóstol Pedro le dijo su gran declaración, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Wow. Para Pedro las palabras que Cristo decía eran palabras de vida eterna. En otra oportunidad Jesús les pregunta a los discípulos, la gente, ¿qué dicen de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí los apóstoles, no sé si hicieron una encuesta, pero tenían claro, ¿cierto? Los rumores de la gente decían, no, uno dicen que eres Jeremías, otro eres Elías, otro Juan el Bautista que resucitó. Hay varias opiniones. Por cierto, nadie tenía una mala opinión de Jesús. Todos tenían una muy buena opinión de Jesús. Hasta Nicodemo, ¿cierto? Nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que haces tú si el Señor no está con él, qué sé yo. Tenía una muy buena opinión. El joven rico tenía una excelente opinión. Hay muchos que tenían una muy buena opinión de Jesús. Pero hay
hay una frase o una pregunta que hace Jesús ahí muy incisiva que dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Yo quiero saber, ¿qué piensas tú de mí, Pedro? ¿Qué piensas tú, Juan, de mí? ¿Qué soy yo para ti? Y Pedro le dice, y obviamente hay un evangelio que nos da a entender de que todos dijeron lo mismo, Señor, tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Pero qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, ¿cierto? O hijo de Juan en nuestras traducciones. Porque esto que tú has declarado y que es una verdad, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuenta, hermano? Cuando tú llegaste a confesar a Cristo como tu Salvador es porque Dios te lo reveló. No es una conclusión que yo llegué, hoy sí, ¿verdad? ¿Cómo no pensé esto antes? No, es Dios revelándome a mí, a Cristo. Dios revelándote a ti, a Cristo. Por eso para nuestros seres queridos oramos, Señor, obra en sus corazones para que ellos puedan ver lo que yo veo. Ver a Cristo. No ver un gran hombre como lo veían los demás, no ver un gran profeta como lo veían los demás, no ver un hombre intachable, sino ver a Cristo el Salvador, el Redentor. Entonces, es Dios quien revela su voluntad. Las enseñanzas de Cristo y la enseñanza apostólica son el fundamento de esa revelación, de ese misterio de su voluntad. Pero él poco a poco fue revelando ese misterio. Y llegó el tiempo de los apóstoles, y ahí tienes a los apóstoles predicando en el libro de Hechos y enseñando en sus cartas. Y uno pregunta, tú lees a Pedro, a Pablo en sus cartas, y uno dice, ¿y de dónde sacó todo esto? Porque de estas cosas no me acuerdo que las enseñó Jesús directamente. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Dios revelando a través de la obra de inspiración del Espíritu Santo a sus mentes y corazones para dejar escrita toda la verdad concerniente a este misterio de su voluntad. Por eso la iglesia de Cristo, que se precie de ser iglesia de Cristo, debe ser una iglesia apostólica. Nosotros somos una iglesia apostólica, porque dice, como dijo Efesios capítulo 2, estamos cimentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La verdad apostólica es también esta revelación de su misterio. Ahora, hay algo precioso en este pasaje de Efesios capítulo 1, que no solamente dice que Él nos ha revelado su voluntad así a secas. Mire lo que dice el verso 8. Dice que su gracia, verso 7, la hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Ya? ¿Y en qué sobreabundó? Mire lo que nos dio también. ¿Qué nos dio? Toda sabiduría e inteligencia. Pero pastor, yo no soy ni inteligente, no soy muy sabio. Es que veamos a qué se refiere aquí. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Creo que la versión de las Américas lo dice en una frase mucho mejor alcanzada la idea que la del 60. Dice, Él en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué quiere decir? Hermanos, que no solamente Dios nos dio a conocer qué es lo que Él va a hacer, sino que Él también, si tú eres creyente, Él te proveyó de sabiduría y de inteligencia espiritual para comprender los detalles de eso. Es decir, Dios no solamente nos reveló el Evangelio, sino que también nos dio la capacidad espiritual de discernir y entender los detalles del Evangelio. Ahora, ¿por qué necesitábamos no solamente que Dios nos revelara
el plan de redención, sino que también necesitábamos que Dios nos diera, aparte de eso, discernimiento e inteligencia para comprender eso. Hermano, porque nuestra mente caída está afectada por el pecado. Hemos hablado en varias oportunidades de los efectos noéticos del pecado, ¿ya? Y siempre digo, los efectos noéticos no tienen que ver con Noé, ¿cierto? Sino que tienen que ver con la palabra nous, ¿ya? Que es mente. Es decir, el pecado, la caída de Adán, no solamente afectó la relación con Dios, sino que afectó al ser humano íntegramente. Hay una corrupción total del ser humano. Incluso la mente, es decir, la mente está afectada rotundamente por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que dice Romanos capítulo 1. Exactamente lo que dice Romanos capítulo 1. Quiero leer ese verso que dice 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el juicio ahí? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí está la respuesta cuando decimos, ¿cómo gente tan inteligente en este mundo? O sea, biólogos que pueden apreciar los detalles de la vida tan preciosamente, astrónomos que pueden ver la infinitud del universo, pero no llegan a la conclusión de que existe un Dios. ¿Por qué? Por esto, porque el ser humano tiene una mente reprobada, que tú puedes mostrarle 1000 evidencias, pero el corazón, ¿cierto?, está en rebeldía. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni a uno, no hay nadie bueno. Por lo tanto, ahí tiene sentido el hecho de que, hermano mío, por mucho que Dios se revele en la creación, tú no vas a poder conocer ni comprender el misterio que Dios revela a menos que Él te lo revele. Porque nuestra mente no alcanza. Nuestra mente no alcanza para descubrir a Dios. Nuestra mente no alcanza para descubrir el Evangelio. Nuestra mente no alcanza para poder entender el Evangelio. Nuestra mente no alcanza para poder comprender los detalles y las implicaciones de ese misterio de su voluntad. Entonces, ¿qué era necesario hacer? Lo que dice aquí, que no solamente Dios nos diera a conocer ese misterio, sino que nos capacitara también con inteligencia y discernimiento para poder comprender esas cosas. Hermano mío, la realidad del mundo sin Cristo es que están en tinieblas. Esto es el gran problema de la humanidad caída. Dice el Evangelio de Juan, dice lo siguiente: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, dice, que la luz vino al mundo, ¿y qué dice? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Viene la luz al mundo y ¿sabe lo que hace el mundo? Ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, su vida es así, es maldad. Entonces ellos rechazan la luz, esa es la idea. El ser humano rechaza la luz, vive en tinieblas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, dice, y no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean expuestas. Como cuando vamos de noche, ¿cierto? A una parte y vamos, oye, ¿te pusiste ropa limpia? No importa, si de noche todos los gatos son negros, ¿cierto? Y de repente prenden un foco así, uy, mira, está todo manchado. La luz expone nuestras fallas, por eso el ser humano no viene a la luz. Y es por eso la necesidad que el ser humano tiene de la luz de Dios. El apóstol Pablo dice también, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El ser humano no está capacitado para comprender las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo nos llega esa luz a nuestras vidas? Bueno, Dios la da.
Dios nos da la luz. Y esto es contrario, hermanos míos, a la idea que había en los gnósticos, y lamentablemente que hoy en día hay también en algunos, que ellos pensaban que nosotros tenemos que adquirir el mayor conocimiento posible en la vida y mientras más conocimiento, mejor. Y ahí estamos aprendiendo filosofía y aprendiendo estas cosas, lo más que pueda conocer. ¿Por qué? Porque ellos están en camino de la iluminación. Mientras más conocimiento, más cerca estoy de la iluminación plena. Así eran los gnósticos. Hoy en día también hay muchos profesando esas cosas. Usted va a ver cartelitos por ahí ofreciendo conferencias, los de la Nueva Acrópolis, por ejemplo. No le haga caso a esas cosas. Ellos son gnósticos. No, tú no vas a conseguir nada aunque camines hasta el Tíbet tratando de conseguir sabiduría para ser iluminado. ¡No! Es la luz que viene de Dios y que Dios proporciona la que puede iluminar nuestra vida verdaderamente. Y esa es la luz que disipa las tinieblas. Pablo dice lo siguiente: pues Dios, que dijo en una oportunidad, de las tinieblas resplandecerá la luz, Él es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El mismo que dijo, sea la luz, es el que hizo iluminar nuestros corazones con Cristo. Tú no lo buscaste, pero Dios te dio luz. Tú no eras capaz, pero Dios te dio luz. El énfasis del apóstol aquí es que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. No lo descubrimos nosotros. No podemos conocer desde las tinieblas al Dios de luz, al menos que ese Dios de luz se revele a nosotros y su voluntad. Ahora, esta luz Dios la da a través de Cristo. Solamente esta luz viene a través de Cristo. Por eso, amigo mío, amiga mía, si tú no estás con Cristo, si tú no tienes a Cristo, yo puedo estar dándote bibliazos domingo a domingo y déjame decirte, yo estoy seguro de una cosa, yo no voy a poder lograr mover un ápice de tu corazón a menos que Dios lo haga. Por eso, juntamente de compartirte el Evangelio, yo le pido al Señor, Señor, muestra su vida, la luz de Cristo. Que en esas tinieblas pueda resplandecer claramente la luz de Cristo con tu palabra. Ahora Dios nos da a conocer esa luz y esa luz la da a través de Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que nos ha revelado Dios particularmente? Bueno, su voluntad, dice. Pero ¿cuál es su voluntad? Ahí Efesios lo dice. Su voluntad es poner, hermano mío, a Cristo como cabeza de todo lo creado. Ese es el plan final. Poner a Cristo en la cúspide de todo. Mire lo que dice el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, ¿qué? Todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Más abajo dice, las que están en los cielos, las que están en la tierra, todo lo quiso reunir en Cristo. Por cierto, este es uno de los versículos que nos lleva a entender algo muy importante. El hombre no es el centro del universo. Es Cristo. Es Dios. Y su gloria. Por la gracia de Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos ha revelado su plan eterno. Ese plan se centra en Cristo. ¿Cuál es ese plan? Es unir todas las cosas en Cristo, las del cielo, las de la tierra, así que hay una dimensión cósmica en el plan de salvación. Ahora el universo está dividido. El universo está dividido. ¿Qué dijo Cristo? Señor, no ruego que los saques del mundo, sino que los
guarda del mal, porque ellos no son del mundo. O sea, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo está dividido en dos grupos, los que son parte del reino de Dios y los que no lo son. Ahora, ¿cómo puedo vivir en este mundo en medio de tantos ciudadanos de las tinieblas? Bueno, como peregrino y extranjero, dice el apóstol Pedro. Ahora el universo está dividido, entonces, y gime por la redención. Ahora el pueblo de Dios gime en este mundo caído. Hermano, el paraíso no está aquí. El paraíso se perdió en Adán, pero será restaurado por Cristo. John Stott dice lo siguiente acerca de esto. En la plenitud de los tiempos, las dos creaciones de Dios, todo su universo y toda su iglesia, se van a unificar bajo Cristo, que es la cabeza suprema de ambos. Mire lo que dice también el apóstol en otra carta suya, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, o más bien dicho, al nombre de Jesús, a la mera mención del nombre de Jesús, dice, toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa eso? Que llegará el día en que incluso toda persona que ha rechazado abiertamente a Cristo tendrá que reconocerlo como el Señor sobre todas las cosas. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Mi pregunta, amigo, amiga, que no tienes a Cristo, ¿por qué no lo haces hoy? Rindiéndote a Él. ¿Por qué hoy no le confiesas como tu Salvador y Señor? ¿Por qué vas a esperar aquel día en que tengas que hacerlo por obligación y antes de irte a la condenación eterna? Confiesa hoy en arrepentimiento a Cristo como tu Señor y Salvador. Es hoy el tiempo de reconocerlo como el Rey de tu vida. Él murió por nuestros pecados, llevó nuestra culpa, sufrió nuestro castigo y resucitó de entre los muertos para darnos la esperanza de vida eterna. Algo importante que dice el apóstol también aquí es que todo esto nos dio a conocer según el beneplácito de su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos dio a conocer su voluntad, y lo voy a decir así en buen chileno, de puro bueno que es. De puro bueno que es. O sea, es tan bueno Dios que Él quiso darnos a conocer su voluntad. Eso significa por su beneplácito, porque Él quiso hacernos un bien. Desde su bondad nos dio a conocer su voluntad. Esta voluntad que diseñó en Cristo como el plan eterno del cumplimiento de los tiempos. También el apóstol dice en otra parte, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ahí se sentó Cristo, a la diestra de Dios. Dice, muy por encima de todo principado, por encima de toda autoridad, por encima de todo poder, dominio y de todo nombre que se nombra sobre este mundo. Y también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hermanos, llegará el día en que no habrá ninguna autoridad en este mundo aparte de la autoridad de Cristo. Llegará el día en que en este mundo nada estará en caos, porque todo estará bajo sus pies. Porque Cristo sujetará todo en orden bajo su bendito señorío. Jesucristo llegará
a ser declarado por toda criatura como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo así quiere expresar el libro de Apocalipsis cuando dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Esta preciosa verdad ha sido revelada en nuestros corazones en Cristo. Es la misma verdad que dice ahí, ¿cierto? En la gran comisión cuando dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Hermano mío, no hay autoridad en este mundo por sobre la de Cristo. Ni la autoridad de la ONU, ni la autoridad de nuestro gobierno local, ni la autoridad de nadie, ni de los poderosos que hacen cosas ocultas. Nada está por sobre Cristo. Él reina y su voluntad se va a hacer porque ha sido decretado así. Lo precioso es que toda esta voluntad, todo ese misterio de su voluntad nos ha sido revelado y lo conocemos. Entonces, hermano mío, ¿hay alguna razón para temer las cosas que están pasando en este mundo? Las cosas con las ideologías, con los gobiernos, con las guerras y tanta cosa que pasa en el mundo. ¿Hay razón de temer cuando Dios nos ha declarado su voluntad y que todo está bajo su preciosa voluntad y decreto? ¿Hay algo en este mundo tan valioso que nuble lo que tenemos en Cristo? ¿Hay angustia tan grande que nos pueda separar de esta esperanza que tenemos en Cristo? ¿Estás viviendo, hermano mío, para la eternidad o estás viviendo para esta vida terrenal solamente? Hay algo que tú sabes, hermano mío, y que Dios te lo ha revelado, el misterio de su voluntad. Hay algo que tú sabes que los perdidos no saben. Y eso debiera afectar y moldear tu manera de vivir. Eso debiera moldear tu manera de vivir. Basta de angustias, basta de depresiones, basta de angustiarse y llorar cosas terrenales si tenemos un reino celestial al cual y tú y yo tenemos que pasar en este valle de sombra y de muerte, pero un día vamos a tener esa realidad en nuestras propias vidas. Dios nos ha revelado su voluntad. Y Dios nos ha dado el discernimiento y la sabiduría y la inteligencia para comprender estas cosas. Tú y yo no estamos ciegos, no estamos ya en tinieblas. Vive a la luz de tu esperanza en Cristo. Por eso es que Pablo más adelante en su carta dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Entendidos de cuál es la voluntad del Señor? Hermanos míos, Dios nos ha declarado el misterio de su voluntad. Y eso debe llevarnos a vivir una vida puesta en la eternidad. Eso debiera moldear nuestra forma de vivir. Sí, yo sé que pase lo que pase en este mundo, un día todo estará bajo el dominio de Cristo. Y anhelo ese día. Y espero ese día no solamente con la esperanza, sino que con la firme convicción de vivir para Cristo. Pase lo que pase. Oremos al Señor.